Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 3 de abril del año 2024. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y considerar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaban cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y le reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí el Señor en el camino nos abre las Escrituras. ¿Usted está en el camino? Estar en el camino implica necesariamente el estar en fe. Si usted está en fe, está itinerando el camino nuevo y vivo que el Señor ha descubierto en nosotros. Y en el mismo el Señor nos va comunicando, revelando la verdad. Esa verdad que es aquello que siempre consideramos como los elementos centrales de la vida que el Señor recupera para toda la humanidad. El Señor ha resucitado. Pero como tal, en el camino pareciera ser que estos discípulos todavía no lo reconocen.
Hay sí un síntoma en ellos de que aquel que camina junto a ellos les está diciendo cosas que no entendían. En términos como los que menciona aquí el autor, Lucas les está abriendo la escritura, les está comunicando el sentido de lo que está profetizado, de lo que son argumentos que en su momento tuvieron en boca de los elegidos de Dios, de Moisés y de todos los profetas. El Señor ha resucitado. Claro, hay que tener ojos para verlo, y no siempre lo reconocemos. Como en este caso, eran dos discípulos. Uno es Cleofás, el esposo de la prima de María. El otro es el discípulo. Podemos ser usted y yo, y cualquiera de aquellos que creen en el Señor, que itineran el camino nuevo y vivo, pero a los cuales todavía les faltan elementos como para poder reconocerlo y verlo en él, aquello que se cumple es que él mismo había anunciado. Fíjense, van ambos discípulos caminando rumbo a Emaús. Es una ciudad, una localidad, un lugar cercano a Jerusalén. Se estima que es más o menos unos 10 kilómetros de distancia. Bueno, iban caminando y comentando estas cosas, porque era el domingo, ya era el tercer día, el Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día, y no tenían noticias de la resurrección del Señor. Entonces había una especie de incertidumbre en ellos, que se acercaba bastante a la incredulidad. Y ahí es cuando lo sorprende Jesús en el camino. Y lo ve conversando, discutiendo, pero con una cara que no revela la alegría, el gozo de alguien que está al tanto de una gran noticia, que es lo que ha estado esperando durante el curso, podríamos decir prácticamente de su existencia temporal. Se acerca a ellos, claro, no lo reconocen, todavía no pueden verlo porque en ellos no ha sido abierto el ojo que ve, el ojo de la fe, el ojo que ve al Señor, el ojo que lo discierne. Y claro, Jesús les pregunta qué estaban conversando, cuál era el motivo, los ve en el estado en que están. Y bueno, y la confesión de ellos es explícita. Hablaban a propósito de Jesús. Como tú eres el único extranjero, le dicen que en Jerusalén no saben todo aquello que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa? Jesús, un profeta, un gran profeta. Y le declaran todo aquello que esperaban de Jesús, sí, un hombre que había venido a implantar la justicia, la vida, que había anunciado que iba a resucitar. El caso era que ya estaban en el tercer día y no había noticia de Jesús. Si bien algunos condiscípulos de ellos aseguraban sí, que había resucitado, algunas mujeres que lo habían visto o que habían escuchado el mensaje de los ángeles, que el Señor estaba resucitado, pero no eran argumentos que ellos los tranquilizaran y sobre todo argumentos que los persuadieran totalmente de la verdad que en definitiva estaban recibiendo por parte de aquellos que habían sido sí testigos precisamente de que el Señor había resucitado. ¿Qué les dice Jesús? Y lo que eran ellos realmente, ¿qué eran? Incrédulos. ¿Cómo les costaba entender? ¿Cómo les costaba creer? No entendían que el Señor tenía que resucitar, que el Señor era la vida que todavía ellos mismos no tenían y que venía a traerles esa vida y para la cual se estaba mostrando, manifestando de la manera en que estaba haciéndolo con ellos. Claro, en el camino, seguían el camino que Jesús, que es el camino en cualquiera de nosotros, seguían ese camino que Jesús les había prometido, que Jesús les decía que era Él mismo, yo soy el camino. Parece que todavía no. Necesitaban una prueba mayor por parte del Señor del que el Señor estaba vivo, que estaba de nuevo presente entre ellos y que estaba para cumplir plenamente una misión para la cual había venido, recuperar la vida que habían perdido
para la cual Dios los había creado y que ahora no estaba en ellos porque permanecían en la oscuridad de su falta de entendimiento, de comprensión de todo esto. Uno diría, ahí necesitaban ver para creer. Claro que sí, pero va a haber una prueba. Fíjense que llegan a Emaús, sí, conversando a propósito de estas cosas, y Jesús hace gestos como de seguir de largo. Y ellos tienen ahí un acto de verdadera, compañerismo, generosidad. No, quédate con nosotros, que es tarde, le dicen, y y ya es peligrosa la noche, ¿no es cierto? Lo persuaden a Jesús, el supuesto forastero, ¿no es cierto? Claro que como tal se presenta, sí. Ingresan al lugar donde van, y como era costumbre, y recepcionista de la persona que era el huésped y que durante el curso del camino les había abierto la Escritura, les había explicado muchas cosas y muchas cosas que no entendían. Pero ¿cuál fue el acto definitivo por el cual el testimonio de este forastero finalmente los persuade? Tomó el pan, era el huésped, tuvo el privilegio de partir el pan, formuló la bendición por parte de Dios, pidieron la bendición. Y cuando recibieron el pan, cada uno de ellos, lo reconocieron. Era Jesús. Claro, la reacción espontánea de todos aquellos que de pronto reconocen, ven al Señor resucitado. Un poco abalanzarse, ¿no? Pidiéndole que no se vaya, pero el Señor desapareció de entre ellos. Pero habían quedado con el testimonio, habían visto al Señor resucitado, y la obligación de cada uno de ellos, que la sentían interiormente, impulsados por un espíritu que les había abierto el entendimiento, del forastero durante el curso del camino, que era el mismo Señor resucitado, y del mismo Señor resucitado y presente en la mesa, Él que es el pan vivo, Él en la partición del pan se revela, se manifiesta a ellos como lo que es el Jesús, el que resucitó, el que traía la vida por todos y para todos, y estaba ahí, había persuadido a ellos durante el camino, y se mostraba ahora como testimonio concreto e inmediato de que el Señor había resucitado. ¿Acaso no nos ardía el corazón, quedan hablando entre ellos, cuando en el camino nos abría las Escrituras? Claro, ardía ese corazón. Qué noticia, ¿eh? Qué revelación por parte de Dios. Fueron a Jerusalén, sí. Fueron a donde estaban los discípulos de Jesús, los apóstoles. Contaron lo que les había ocurrido y recibieron de pronto el testimonio de los apóstoles, que era coincidente en el sentido de que el Señor había resucitado y había muchos testigos, entre ellos mujeres, ¿no es cierto?, que habían amanecido, se habían despertado muy temprano y habían ido al sepulcro. Y el sepulcro estaba vacío. El Señor había resucitado, y aparición de ángeles que revelaban a estas mujeres que el Señor había resucitado. Y tantas cosas, hermanos queridos, que leemos y que acontecieron justamente en la forma en que Jesús lo había preanunciado, al tercer día. Recordemos, lo hemos visto en evangelios de estos días, cómo el Señor se aparece resucitado a María Magdalena, cómo aparece resucitado a las mujeres que iban en el camino para dar testimonio a los apóstoles. El Señor se había manifestado, había aparecido. Costaba entender, estos de Emaús ahora entendían, y ahora tenían conciencia y clara conciencia de que tenían que anunciar algo que era vital para la humanidad entera. La vida había aniquilado a la muerte. La vida en Cristo Jesús, nuestro camino, verdad y vida, había acabado con la muerte heredada de Adán.
Se acabó toda la historia del pecado y la muerte. Se acabó porque usted de pronto está enfrentado y llevado, si es conforme a su obediencia por la fe a la voluntad de Dios, es llevado, conducido para el Señor y por el Señor para la plenitud de la vida. Ese es el testimonio, claro. Ese es el testimonio que darían ahora estos discípulos, como todos aquellos discípulos, como todos nosotros, hermanos, a los cuales Dios nos da la prueba suficiente de que ha resucitado de entre los muertos en Cristo Jesús, que está con nosotros y en nosotros, y que con nosotros y en nosotros constituye el cuerpo vivo de la vida. Esta iglesia que está asignada para comunicar estas cosas, para enseñar todo aquello que está relacionado con este misterio de la vida, y finalmente para incorporar, ¿no es cierto?, mediante el bautismo a la vida plena en Cristo Jesús, a todos aquellos que se acercan y en los cuales se despierta esa fe, a partir de la cual comenzamos a vivir en lo que resta de este mundo, esa vida de Cristo resucitado, esa vida en verdadera fe, junto a tantos otros que como nosotros han de creer y que van a ser definitivamente hermanos nuestros, hermanos para la eternidad, para la total integridad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que este pasaje es riquísimo en experiencias que uno debe de tomar muy en cuenta, porque necesitamos ese conocimiento de la Escritura, esa explicación de la Escritura, para poder ver a Jesús en la Eucaristía. Él siempre va junto a nosotros, pero nuestras preocupaciones, como bien lo describe aquí, no dejan que lo veamos. No entendemos las Escrituras, podemos leerlas el pe al pa, pero hay poco entendimiento de la palabra de Dios. Nos cuesta. Y el Señor siempre está ahí, presente para acompañarnos en todo tipo de situación, en su palabra, en la Eucaristía. Pero tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y claro, tenemos un atisbo de fe muchas veces, pero también muchas veces altamente insuficiente. Pero el Señor lee nuestro corazón, lee ese pedido que le hacemos desde lo más sincero del mismo, y nos da con creces la prueba suficiente para que veamos finalmente aquello para lo cual en principio y muchas veces somos incapaces de reconocer, como estos discípulos de Emaús. El Señor hace finalmente una aparición más concreta en la participación del pan. Recordemos esto, hermanos. El Señor está vivo, está presente por su palabra, y está presente confirmando esa presencia a partir de su palabra, cuando por medio de la Eucaristía está en nosotros, con nosotros. Pasa a ser Él nuestra vida. No vivo yo, Cristo vive en mí, nos dice San Pablo. Está la vida presente, y nosotros a la vida, y no por un ratito, sino para siempre, si permanecemos fieles en este camino que nos conduce por la verdad revelada a la plenitud de la vida. ¿Qué te parece, Patricia, si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta vida que nos has comunicado, por esta vida por la cual nos has quitado de la muerte y de todo aquello que tantas veces es muerte en todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la esperanza cierta, conforme a tu demostración, a tu palabra, a tu verdad,
de que tu vida eterna y gloriosa está también en nosotros. Gracias, Señor. Señor, pedimos tu bendición en este día. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.